Siempre que llegamos a la fiesta de fin de año, por lo general, dentro de la vorágine de lo que significa organizar la fiesta, con quién la vamos a pasar, qué cosas vamos a comprar, qué regalos vamos a hacer, por lo general nos detenemos en algún momento a pensar cómo fue nuestro año, ¿no? Hacemos lo que comúnmente se llama un balance. ¿Qué cosas salieron bien? ¿Qué cosas salieron mal? ¿Qué planes no se desarrollaron como esperábamos? Me imagino que en este 2020 tenemos mucho de eso, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar un año como este? Sin duda, este año va a pasar a la historia como el año de los planes transformados, cambiados, etcétera. Pero esos balances que hacemos tienen que ver con nuestra propia vida, ¿no? Con esto que nosotros nos proponemos como personas, como individuos, nos proponemos en el contexto de una familia, de una carrera, de una profesión, de lo que sea. Y a veces terminamos el fin de año diciendo que no fue un buen año para nosotros. Y a veces terminamos el fin de año diciendo que sí, que fue un buen año, que sin duda pasamos momentos críticos, algunos habrán perdido seres queridos, quizás han tenido problemas económicos, han perdido su trabajo, pero de pronto comienzan a valorar otras cosas, ¿no? Siempre que hacemos balance, el balance puede ser positivo o negativo. Y dependiendo de la inclinación que tenemos cada uno de nosotros, a veces ponemos más énfasis en lo negativo que en lo positivo. Cuando uno pone la vida en perspectiva, uno se da cuenta que la vida tiene que ver con las decisiones que uno toma, ¿no? Uno recorre un camino, a veces sin duda condicionado, a veces completamente medido por determinadas circunstancias, por nuestras propias situaciones, por nuestros propios prejuicios y resquemores, pero no dejan de ser decisiones nuestras. Y a veces es mejor echar la culpa, ¿no?, a determinadas circunstancias, a personas o a lo que sea, y no admitir que la mayoría de las veces, casi el 90% de las veces, estamos en la situación que nosotros elegimos estar, por las decisiones que hayamos tomado, digamos. Así que las épocas de balance son muy importantes porque primero nos ayudan a poder entender cómo llegamos hasta acá y en segundo lugar cómo salir de esta situación si es que la consideramos disvaliosa. Cada vez que llegamos a este punto de fin de año, de comienzo de año nuevo, yo siempre, es una constante hace varios años, siempre vuelvo al pasaje que el apóstol Pablo escribió en su carta a los filipenses. Yo quisiera que hoy podamos analizar dos versículos nomás, aunque el contexto es mucho más amplio, y lo vamos a ver salpicado, pero me quiero quedar con estos dos versículos, ¿no? Pablo le escribe a los filipenses, es una carta que se escribe más o menos unos 30 años después de su conversión. Así que Pablo es ya un hombre anciano, o por lo menos un hombre ya entrado en años, ¿sí? Con mucha experiencia en el ministerio cristiano, en el ministerio de la fe, y hace un balance, ¿no? Hace un balance. Filipenses es un gran balance, es una carta a la prisión, ¿no? Es un gran balance de quién es Él, de quién es Cristo, de quién es Él en Cristo. Y hay una parte muy interesante que está en el capítulo 3. Yo, como decía, voy a leer solamente dos versículos. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay tres frases que quiero destacar de estos dos versículos que me parece que son muy importantes para tenernos en cuenta, ya terminando el 2020, a poco de iniciar el 2021, en este año tan raro, tan fuera de serie en nuestra vida personal y en el mundo, sin duda. Lleno de tragedias, pero también lleno de muchas cosas buenas, que cada uno sabrá cuáles son, ¿no? Pero me parece que es muy interesante retomar, como yo lo vengo haciendo hace años, la frase de Pablo cada vez que me toca hacer estos balances de fines de año, de comienzo de año nuevo, respecto de mi vida.
Así que te invito a que podamos analizar estos versículos brevemente. Acompáñame. Lo primero que tenemos que decir es que Pablo tiene claro cuál es su situación espiritual frente a Dios. Él mismo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué quiere decir con esta frase el apóstol Pablo? Que cuando él hace el balance de su vida, ahora vamos a andar un poco más en este tema, pero cuando él hace el balance de su vida, él dice: no he logrado llegar todavía al nivel de perfección que el Evangelio, que el llamado al Evangelio, por medio de Jesucristo, implica para mi vida. ¿Sí? Es decir, todavía no logré alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo, como va a decir más arriba, que ahora en un ratito lo vamos a leer. ¿Significa que Pablo ve que su balance es negativo? No, no lo considero así, pero sí que al menos no ha alcanzado aquello que él pretendía alcanzar. Todos hemos tenido esta situación de frustración, ¿no? Cierta situación de decir: me faltaba tan poco, o no he logrado este año, no sé, tal meta que me propuse, terminar la casa, empezar a pagar las cuotas de un terreno, empezar una carrera, terminar mi carrera, dar un giro a mi profesión o lo que sea. Leer un poco más la Biblia, congregarme más en la iglesia, cambiar de trabajo, llevarme mejor con mi mujer o con mis hijos. Y cuando uno llega dice: no logré esto. Bueno, Pablo está hablando de cosas que no han logrado, pero él está pensando en una perspectiva más espiritual y más profunda todavía, que tiene que ver con el grado de conocimiento que todo cristiano debe tener precisamente de su Señor, que es Cristo Jesús. Él dice: yo no pretendo haber llegado a ese conocimiento. No crean que por lo que vengo escribiendo o por toda la vida cristiana que vengo desarrollando, que viví, implica que yo ya la tengo todas conmigo, que yo ya tengo todas las cartas, que yo ya me las sé todas. No me las sé todas, me falta todavía estoy en un proceso de crecimiento. Es muy interesante porque Pablo dice esto 30 años después de su conversión, ¿no? Entonces, él mismo reconoce que todavía está en proceso de crecimiento. Y eso ya de por sí nos tira una punta de cómo entiende Pablo la vida cristiana. La vida cristiana y la vida en general, no solo la vida cristiana. La vida es un devenir, es una construcción constante, es un constante hacerse, es un constante tejer hechos a través de nuestros acontecimientos y lo que decimos y de las decisiones que tomamos, que siempre apuntan a un futuro. Y por lo tanto Pablo sabe que siempre está en un proceso de constante mejora. Entonces él dice: ahora no puedo yo pararme en este balance que estoy haciendo y decir que yo ya alcancé la perfección, porque no es así, porque de este lado de la eternidad todos somos imperfectos, vamos creciendo, como dice por ahí la Escritura, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero la perfección la lograremos del otro lado de la eternidad. De este lado siempre estamos en una búsqueda, siempre estamos en una construcción. Pablo lo sabe y por eso dice: no pretendo haber alcanzado la perfección. Esa es la primera parte de este versículo 13 que yo quiero resaltar. Esta primera frase: estoy en crecimiento. La segunda frase dice: pero una cosa hago. Ya anuncia que él no se queda en la frustración de no haber alcanzado todavía la meta que él tiene marcada para su vida. No, él dice: una cosa hago, y agrega: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Pablo dice: yo no me puedo quedar en el pasado, no me puedo quedar en eso que no conseguí todavía, no me puedo quedar en la frustración de los objetos, de los objetivos, de las metas no logradas, no me puedo quedar en la frustración de no haber alcanzado todo lo que yo pretendía alcanzar. ¿Por qué? Porque es pasado. Y el pasado queda atrás. Y esta es otra cosa que nos dice acerca de la vida
esta frase. La vida es un constante hacia adelante, pero también es un constante pasado que pasa, valga la redundancia, que queda atrás y se vuelve recuerdo, y a veces eso se vuelve tara, se vuelve un ancla que nos deja atrás en un pasado idealizado o en un pasado de dolor y de frustración que nos impide avanzar. Entonces Pablo nos da un consejo súper sabio, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido, ya está, lo suelto. ¿No? Hoy se usa mucho la frase aprendí a soltar. Bueno, aprendí a soltar el pasado. ¿Cuál es el pasado que tenemos que soltar? Sin duda, el primer pasado que tenemos que soltar es el pasado de la frustración, de esas cosas que nos han marcado, que nos han dolido, que todavía nos acompaña en cierta congoja, en cierta vergüenza, en cierto dolor por las decisiones que hemos tomado. Hay que dejarlo atrás, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia que si nos convertimos a Él con fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos, dice Pablo en una carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otra parte de la Biblia dice que Dios nos quita los pecados y los tira en el fondo de la mar. En el fondo de la mar. Y una mujer muy conocida del siglo XX, Kathryn Kuhlman, decía que Dios no solo tira los pecados en el fondo de la mar, nuestro pasado, nuestras rebeliones, nuestras frustraciones y nuestros dolores, las tira en el fondo de la mar, sino que además le pone un cartelito de prohibido pescar. Porque a veces nosotros volvemos atrás. Volvemos a esas decisiones que tomamos o ni siquiera las procesamos para curarnos esas decisiones del pasado y volvemos y caemos y repetimos como esos adictos que vuelven a la droga una y otra vez o los alcohólicos que vuelven al alcohol una y otra vez y no rompemos el ciclo del pecado. Bueno, Pablo lo tenía claro. Pablo decía, bueno, todo lo que es pasado debe quedar en el olvido, pero no en un olvido absurdo, en un olvido, en una suerte de amnesia, sino en un olvido absolutamente consciente de que estoy olvidando esto, de que si en algún momento el pasado viene, ¿sí? y me quiere estallar en la cara, asumirlo ese pasado, pero también asumir que Dios nos ha perdonado de ese pasado. Ahora, el pasado a veces no tiene que ver solamente con el dolor y con esas cosas que nos han frustrado. El pasado a veces tiene que ver también con el éxito, ¿no? Todos vivimos del pasado glorioso de la selección argentina cuando hemos ganado el Mundial allá por 1986. Yo tenía apenas unos 9 años. Y me acuerdo todavía cuando le ganamos a Alemania esa final. Qué frustración fue cuando perdimos la última final, ¿no? Y por eso cantamos cada vez que vamos a una cancha, volveremos otra vez para ser campeones como en el 86. Pero lo cierto es que es pasado. No podemos vivir de las glorias del pasado, porque esas glorias del pasado son como ese maná que caía del cielo y que Dios había dicho, recojan para el día, y solamente para el día, no lo guarden para el día siguiente, porque se les va a podrir, se les va a gusanar. Se van a quedar con que antes era mejor, con que antes era otra cosa, con que ayer estábamos bien, con un pasado que te va a anclar en unas glorias que ya fueron. Y la vida sigue para adelante. Hay que construir para adelante. Por eso cuando Pablo dice, dejando de lado lo que queda atrás, no solo está pensando en las frustraciones, sobre todo está pensando en los éxitos o en los aparentes éxitos de su vida. Fíjate que es lo que dice en Filipenses capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Mirá lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que si lo viéramos a él solamente el punto de vista humano, toda su vida fue intachable en función de lo que la ley determinaba que debía ser intachable. Era un hebreo de pura cepa. Acuérdate que él le está escribiendo a los filipenses, que era una comunidad gentil, era una comunidad de creyentes no judíos que estaban sufriendo los embates de los judaizantes que pretendían que los nuevos cristianos gentiles no solo aceptaran a Cristo por medio de la fe, sino que le querían agregar las obras de la ley para alcanzar la salvación. Pablo rebate eso, y lo rebate con su propio testimonio. Dice, si hay alguien que tiene de qué jactarse en la carne, soy yo. Yo soy hebreo de pura cepa, como dice una traducción que creo que es la NBI. Soy hebreo de pura cepa, soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la única tribu que se puede jactar de ser la tribu que nunca dejó a Dios, que nunca renegó de Dios en toda su historia. La única mancha que tuvo la tribu de Benjamín fue Saúl, que fue un rey, el primer rey, y que Dios lo destituyó, pero no podemos atribuir a las decisiones de Saúl, un individuo, toda una decisión, manchar toda una tribu, ¿no? Pero la tribu de Benjamín fue la mejor tribu que ha tenido Israel en toda su historia. Dice, yo vengo de la tribu de Benjamín, fui circuncidado el 8º día, cumpliendo a rajatabla, desde el 8º día de mi nacimiento, los ritos establecidos por la ley. En cuanto a la ley, yo era fariseo, lo mejorcito que había en aquel momento, a los ojos de los hombres, por supuesto, lo mejorcito que había en aquel momento en cuanto a integridad religiosa. Y era tan íntegra mi celo por la fe de mis antepasados, dice Pablo, que yo era perseguidor de la iglesia, que yo acusaba a la iglesia de Cristo de ser una secta, de ser un desvío de la fe original de Israel. Pero, verso 7, capítulo 3, verso 7, Filipenses, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate, ¿no? Hablamos de balance, ganancias y pérdidas. Y Pablo decía, esto es ganancia. Yo durante toda mi vida pensé, durante muchos años de mi vida pensé, esto es ganancia. Soy hebreo, soy judío de pura cepa, soy la tribu de Benjamín, soy lo mejorcito que hay en Israel en cuanto al celo, a guardar celosamente la religión de mis antepasados. Pero cuando me encuentro con Cristo, todas esas cosas que son ganancias, todas esas cosas que son consideradas éxito para el mundo, para los seres humanos, se vuelven una pérdida. Por eso más adelante va a decir, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura, literalmente el término es estiércol, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Y ahí ya nos adelanta Pablo. ¿Cuál es la meta de la vida, no solo de la vida cristiana, de la vida de todo hombre y de toda mujer, que es Cristo? Pablo, frente a la perspectiva de ganar a Cristo, a la perspectiva de llegar a la excelencia del conocimiento de Dios, todos los éxitos, todas las cosas buenas, todas aquellas cosas que lo pondrían cómodos en el pasado, él lo tiene como basura, con tal, dice, de ganar a Cristo. Por eso dice, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es la segunda frase que yo quiero resaltar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás, Pablo? Las frustraciones, el dolor, los errores, pero también quedan los éxitos,
esas cosas que nos hizo bien, esas cosas que hemos logrado, esas cosas que en su momento lo hemos conseguido y está bien que hayamos conseguido ciertas cosas, qué sé yo, algunos éxitos profesionales, nos hemos comprado la casa, no sé, esas cosas que por ahí para otros son una pavada, pero para vos eran una meta importante y lo conseguiste y estás feliz. Cuando sucede eso, hay que alegrarse, porque son bendiciones que Dios nos da, son como mimos que Dios nos da, pero también hay que soltar, porque la vida sigue, y a veces ese pasado de éxito y de alegría nos puede nublar cuál debería ser la meta o cuál debe ser la meta de todo creyente, que no es otra cosa que Cristo. Por eso, él va a alargar ahora una tercera frase, Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esta es la tercera frase que yo quiero resaltar. Extendiéndome a lo que está adelante. ¿Viste esos? Muy posiblemente, porque Pablo tiene una cultura helénica muy desarrollada, si bien era un judío de pura cepa, criado bajo las más estrictas leyes del judaísmo, él no había nacido en Jerusalén, había nacido en la diáspora, digamos, ¿no? En una ciudad, en ciudades helenizadas, por eso él era ciudadano romano, podía hablar tranquilamente latín, griego y hebreo, digamos, era un hombre muy cosmopolita, y gracias a eso el cristianismo se extendió en prácticamente todo el imperio romano, gracias a su especial persona, ¿no? Una persona ubicada estratégicamente por Dios, sin duda, en la historia, que logró que el cristianismo se expandiera de esa manera. Pero les decía, debido a la cultura que él tenía con la cultura helénica, muy posiblemente Pablo está pensando en la carrera olímpica, ¿no? Esa carrera de los 100 metros llanos, en que todos vemos muchas veces cuando vemos los Juegos Olímpicos, que largan y corren y corren y corren y los que están llegando a la meta, hay 2 o 3 ahí que están queriendo llegar, se estiran lo más que pueden para cruzar la meta. Pablo está pensando en eso. Por eso, olvidando lo que queda atrás, olvidando los éxitos y las frustraciones, no importa, ya es pasado, ya fue. Me extiendo, dice, a lo que está adelante, al premio. Al premio. Los corredores originales de los Juegos Olímpicos recibían una corona de laurel, recibían honores, recibían los primeros lugares y la consideración de toda la ciudadanía, ¿no? Por haber alcanzado ese premio, ¿no? Creo que, si no me estoy equivocando, hay profesores de historia que me pueden corregir, que incluso hasta se le perdonaban ciertos impuestos de forma vitalicia. O sea que era muy... ¿no? Los Juegos Olímpicos eran muy tenidos en consideración por los griegos. Pablo dice, hay una meta en esta vida cristiana que es como una carrera, hay una meta, y la meta no es otra cosa que Cristo. Por eso dice el verso 14, cuarta frase, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? El premio. ¿Y cuál es el premio? Cristo mismo. Cristo mismo. Cristo. No hay otro premio que no sea Cristo. Fíjate lo que va a decir más atrás Pablo en su carta. Seguimos en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Dice, arranquemos el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ahí está. ¿Lo tengo todo por basura?
con tal de ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura, lo tengo como pérdida con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, toda la vida de Pablo gira alrededor de conocer cada vez más a Cristo. No de conocer acerca de Cristo, no de conocer a Cristo como si fuese un objeto de estudio, como quien lee las biografías de su personaje histórico favorito, o de su, no sé, como quien lee las obras de su maestro filosófico favorito, como si uno leyera, no sé, las obras de Heidegger o de Paul Ricoeur o de Gadamer, ¿no? Grandes hombres de filosofía, por lo menos los que a mí me gustan, menciono los que me gustan, por supuesto, y uno lee sus obras, ¿no? No, él no está diciendo eso, él dice, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo, él quiere conocer cada vez más a Cristo, él quiere entrar cada vez más en una relación más íntima y más personal con su Señor, que no es otra cosa que Cristo. Por eso dice algo muy interesante. Él dice, verso 12, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo. Él dice, Cristo me alcanzó para que yo lo alcance a Él. Cristo me alcanzó, Él me alcanzó para que yo lo alcance a Él. Esa es la meta que Pablo se propuso. ¿Cuál fue tu meta en este 2020? ¿Y cuál será tu meta en 2021? Sin duda que esas cosas que nosotros planificamos para nuestra vida terrenal, para llamar de alguna manera, son importantes. Tener una casa propia, formar una buena familia, estudiar una carrera, terminar nuestra carrera, crecer en nuestra profesión, en nuestro trabajo, por ahí cambiar de trabajo y avanzar en otro nivel. Hay 20 millones de metas que nos podemos plantear para nosotros mismos que entendemos que nos hacen bien. Pero hay una meta fundamental. Esas cosas están bien. Pero si no tenés la meta fundamental de tu vida, que es de conocer a Cristo, de acercarte cada vez más a Él y de parecerte cada vez más a Él, de tener ese anhelo como tiene Pablo, aún 30 años después de haberse convertido al Evangelio, 30 años después de decir, no lo conozco todo, procuro alcanzar el premio que es conocer cada vez más a Cristo, todo lo demás no tiene sentido. Por ahí dice un salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tu meta no es Cristo, si la meta de tu vida no es Cristo, todas las demás cosas no tienen ningún sentido. Fíjate que no dije que quizás no lo alcances, porque quizás alcances el éxito, quizás seas rico, quizás logres la fama, quizás logre una buena casa, quizás logre formar una familia, pero todo eso palidece, dice Pablo. Todos esos éxitos los voy a tener como basura, con tal de alcanzar a Cristo, porque es todo lo que importa. Por eso dice el Evangelio, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, concluyo. ¿Cómo es tu balance 2020? ¿Cómo lo ves? Respecto de tu relación con Dios. ¿Cómo lo ves? Respecto de tu relación con el Señor. ¿Creciste en el conocimiento de Él durante este año? ¿Te acercaste más a Él durante este año? ¿Pegaste más en tu vida, en tus formas, en tu pensamiento, en tus palabras y en tus acciones, las maneras de Cristo que el año anterior? ¿Cuál es tu meta en el conocimiento de Dios para el 2021? Olvidando lo que queda atrás, porque este año se fue, ya se está yendo, ya se fue. Olvidando lo que queda atrás. No importa, las frustraciones y los éxitos quedan atrás. Extendiendo, como dice Pablo, a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Cristo.
Cristo y solo Cristo. Que Dios te bendiga.